Vamos a continuar a través de nuestro estudio, versículo por versículo, a través del libro de Marcos. Y a medida que vamos avanzando en el libro, vamos viendo diferentes énfasis en el libro. La primera siendo los primeros 13 versículos, los cuales ya los vimos, donde estamos viendo cómo Marcos presenta a Jesús como el Mesías. Y también pone una fundación para lo que es el ministerio de Juan el Bautista y cómo él contribuye al ministerio de Jesús. Hoy comenzamos la siguiente sección donde vamos a estar viendo la divinidad de Jesús comprobada a través de milagros y prodigios y sus enseñanzas. Pero para poder ir allá y ver más de pleno todos los hechos milagrosos de Jesús, vamos a ver juntos un punto de transición en la lectura, y es en los versículos 14 y 15. Estaremos viendo esa transición que ocurre entre los ministerios de Juan y de Jesús. Entonces vamos a pensar en algo, vamos a aprender algo en este día, y de qué momentos difíciles de transición que suceden en la vida de cada persona, pero son necesarios para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces no estamos muy conscientes de que la vida no es una etapa continua, sino que hay estaciones, así como lo hay en la rotación del sol, que hay 4 estaciones. También en la vida de toda persona hay diferentes fases o etapas o estaciones, como usted quisiera llamarlo. Así que vamos a estudiar los efectos de esta transición. Y vamos a ir juntos a Marcos 1 y vamos a leer solamente 2 versículos que son de transición para nosotros. Y dice la palabra que después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas maravillosas palabras de Jesús que se nos son expuestas por medio de tu Biblia, Señor. En esta tarde pedimos, Señor, que tu palabra venga a nuestros corazones, que nos rete, que nos enseñe, Señor, que nos consuele, que haga todo lo que tú has deseado que ella haga en nosotros, Señor. Pido, Señor, que esta tarde tú hables a través de mí. Que seas tú hablando a nuestros corazones y que sean tus palabras las que yo pronuncie, Señor. Te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. El libro de Eclesiastés nos dice que hay un tiempo y una temporada para todas las cosas. Y se nos da una gran lista de ejemplos, por ejemplo, tiempo de casarse, tiempo de tener hijos, aún hasta tiempo de fallecer. Todo en la vida tiene su tiempo y se puede pensar como en estaciones o una fase definida de nuestra vida. Así que toda persona tiene estaciones diferentes en su vida, pero cada estación conlleva, se puede decir de la siguiente manera, pues cierta expectación, ciertos deberes y metas que deben de cumplirse dentro de la vida de esa estación de vida. O sea que mientras estamos en esa estación de vida hay cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, y creo que se va a relacionar, el tiempo de enseñarle modales a los hijos cuando están pequeños. Ya cuando tienen 20, 30 años, entran a un cuarto, no saludan, quedan viendo todos raros. Ya es difícil enseñarles porque la etapa eficaz para enseñarles era en su niñez. Por eso dice la Biblia que se le debe enseñar al niño temprano en su camino del Señor, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Cada fase o cada etapa de vida tiene dentro de sí, se puede decir, metas o expectaciones, cosas que deben de cumplirse dentro del ciclo de vida. Juan, y que lo condenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, y Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan fue martirizado, murió mártir por confrontar a Herodes con su pecado.
Herodes ahora tenía la mujer de su hermano. Se había apoderado de una mujer que no le pertenecía, que legalmente no podía ser su esposa. Y Juan, desde la cárcel y aún afuera, confrontaba a quien el gobernador le dice: no te es lícito tenerla como mujer. Y esa predicación en contra de Herodes eventualmente le costó la vida. Compartía eso una mañana de que nunca he visto tanta respuesta agresiva a la predicación o el compartir el evangelio con personas como lo he visto en los últimos años. Antes pudiera haber sido que hablaba con alguien y hablábamos de manera delicada acerca de en pecado. Decía, bueno, ahora ustedes han venido a Cristo, esa es una gran cosa, pero deberían casarse, porque la palabra dice que esto es un pecado, cohabitar sin ser casados. Y antes la gente escuchaba ese tipo de mensaje y aunque no estuvieran de acuerdo, decían, bueno, entiendo, muchas gracias, lo vamos a pensar. Alguna gente decía, bueno, definitivamente lo vamos a hacer. Pero ahora ese tipo de cosas, pudiera hablar con una persona y no sería fuera de lo común que alguien nos dijera: ¿y usted qué le importa? Yo no me acuerdo haberle preguntado a usted su opinión de nada. Y es muy interesante que a como se acerca la venida de Cristo, más y más vemos agresión en la sociedad, en la cultura, en los artes y también aún en respuesta a Jesucristo. Usted pudiera hablar de cualquier cosa, pero no se le ocurre hablar de Jesús. Y Juan tenía el valor moral de hablarle hasta el mismo rey acerca de su pecado. Y pensémoslo bien, ¿cuál era el ministerio de Juan? Era venir a llamar a la gente a arrepentimiento. Así que aún en cualquier etapa de vida, libre o en la cárcel, todavía tenía el valor de desarrollar lo que Dios lo había llamado a hacer. El tercer motivo por el cual Juan fue arrestado y puesto a muerte es porque Dios así lo permitió. Y aquí es donde vamos a enfocarnos grandemente. Dice Marcos en el versículo 14 que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino. Hay una etapa de transición. Juan fue encarcelado. Su ministerio público, cerrado. Su voz no callada. Pero había terminado la fase de vida o la estación de su ministerio activo públicamente. Aquí la palabra entregar o encarcelado es traducida de la palabra griega paradidomi, que significa ser entregado a alguien por interés. La única otra parte donde esa palabra se usa es cuando se habla acerca de el arresto de Jesús, que Judas vendió a Jesús y entregó a Jesús a las autoridades judías para ser torturado y puesto a muerte. Las autoridades judías tenían interés en tomar a Jesús y encarcelarlo y silenciarlo. Judas tenía un interés en entregar a Jesús, el ser pagado. Y aquí se dice que Juan nos dice que después que Juan fue entregado a cárcel, comienza el ministerio de Jesús con fuerza. El ministerio de Juan cierra y abre el de Jesús. La misma palabra se encuentra en ese lugar donde dijimos antes. Se cierra el ministerio de Jesús público. No más enseñanzas, no más sanidades, no más visitas. Y ahora entra Jesús en la fase de sacrificio, entregado.
Y quiero que pensemos en lo siguiente, y quiero que lo analice muy bien, que Juan fue entregado a las autoridades porque Dios lo permitió. Y al mismo tiempo, Jesús fue entregado a las autoridades porque Dios, lo permitió. Jesús fue entregado y fue puesto a muerte, y los 12 apóstoles también murieron violentamente. Solo Juan murió encarcelado y murió de vejez, pero encarcelado. Dios permitió que la última fase de sus vidas fuera violenta y fuera para extinguir su vida. Pero aún en la cárcel, Pablo continuó escribiendo. Aún en la cárcel, Juan recibió revelación. El mensaje no pudo ser silenciado, aunque la persona entró ahora en una nueva fase. La iglesia también está en este tiempo donde nos corresponde predicar la palabra y llamar a la gente al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué permitió Dios que Juan fuera encarcelado y puesto a muerte? Y es porque era necesario para la siguiente fase de su ministerio. Necesario para la siguiente fase del ministerio de Jesús. Quiero que piensen lo siguiente, y no me voy a enfocar en eso, pero desde la cárcel tenía a Herodes más de cerca. Y desde la cárcel le llegaban los mensajes a Herodes también. Su fase y el ministerio de predicación externo había terminado, pero había una transición ahora al ministerio de Jesús. Entonces, quiero que se enfoque en la transición de el mensajero y del mensaje. Por ejemplo, Juan predica: arrepiéntanse porque el tiempo viene. Y en Marcos 1:4 dice: Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan decía: viene uno tras de mí. Pero luego Jesús predicó: el tiempo ha llegado. Y en el versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El mensajero, el anunciador decía: viene uno. Y aquel que fue profetizado llega y dice: yo soy. Arrepiéntanse y crean en mi mensaje. Crean en mi persona. Crean en mí. Hay una continuidad de mensaje, pero el mensaje no puede ser el mismo. No se puede anunciar viene el Mesías y el Mesías decir: pero ya vine. Lógicamente no se puede hacer, pero pensando proféticamente en estaciones y fases, el tiempo de Juan era de anunciar, mientras que el tiempo de Jesús era de habitar y proclamar arrepentimiento y el evangelio. Entonces, cuando Jesús dice que el tiempo se ha cumplido, la palabra que usa en el griego es la palabra kairos. Y hay dos palabras generalmente que se usan en el griego para tiempo, y uno es la palabra cronos, donde hablamos de cosas que son que vienen en orden cronológico. También al reloj la gente a veces le decía, ¿cómo decían? Cronografía, no sé qué. Chronograph le decían en inglés. Y de lo que habla cronos es de la medida del tiempo en secuencia. Mientras que la palabra kairos es algo diferente, porque está hablando de un tiempo establecido, un tiempo significante, un tiempo profético. Y cuando Jesús habla de que dice que el tiempo ha llegado, está diciendo que de aquí en adelante nada será igual. Hay un cambio, hay una transformación, una transición a lo que era antes, a lo que será de aquí en adelante. Él era el anunciado, así que el anunciador se había quedado sin chamba. Y ahora iba a la siguiente fase. El mensaje de Jesús es claro, es: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lo cual también es ofensivo para mucha gente.
Entonces, tenemos que pensar en que no es un tiempo en hora y reloj y calendario, sino una nueva fase. Jesús ahora revelando su mensaje y su persona a la humanidad. Ahora el cambio puede ser doloroso. Ahora entremos en lo que, el por qué habla de todo esto, porque el cambio puede ser doloroso. Lo es para lo que vemos aquí para Juan el Bautista. Cuando uno tiene en casa a los hijos y los hijos se van de casa, puede ser una transición dolorosa. La gente deja de trabajar y a veces entran en depresión. Es un tiempo doloroso. Y a veces en Dios la estación en la que estamos y tenemos que ir a la siguiente puede ser doloroso transicionar. En el caso de Juan, esa transición no solamente fue dolorosa, lo llevó a la muerte. Era la última etapa de su vida. Pero quiero que veamos esta última lección esta tarde. Y es de que Juan entendió la demanda profética de esa transición. Tal vez usted y yo no entendamos el por qué, o rehusemos aceptar el por qué tenemos que transicionar o cambiar algo o dejar algo, por qué alguien ya no está, por qué alguien dejó nuestra vida, y nos puede ser algo doloroso. Pero Juan, un día, mientras todavía estaba libre antes de ser arrestado, fue confrontado con esta realidad. Los discípulos de Juan el Bautista vieron a los discípulos de Jesús bautizando a otros también. Y llegan con Juan el Bautista y lo confrontan. Le dice: hey, nos están quitando la chamba. Ese ministerio es nuestro, ¿no? No nos tocaba a nosotros tocar hoy. Porque están bautizando ellos y los del bautismo somos nosotros. A ellos les tocan otras cosas, los del bautismo somos nosotros. Y Juan el Bautista habla a sus discípulos, y Juan el apóstol nos dice lo que fue dicho, y dice que Juan, hablando de Jesús, dice: él tiene la esposa, es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, ese es mi gozo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Me encanta la explicación de Juan, porque se nota la madurez del ministro, del hombre, del humano. Se nota de que él está listo para lo siguiente. Entiende de que su etapa ha terminado y que ahora algo nuevo se acerca. Seguramente sabe lo que viene a su vida, y ahora lo que a él le toca es defenderse de sus propios discípulos. Y él dice: quiero que piensen algo lógicamente. Yo no soy el novio, yo no me estoy casando con nadie. Yo soy el mejor amigo. Y aquí estoy a un lado, gozándome que el novio y la novia van a ser ahora marido y mujer. Y en eso yo me regocijo. Y lo dice de esa manera: mi gozo está cumplido. Porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras más profundas? Sí, ellos son la pareja. Yo vine a apoyar. A ver, pensamos lógicamente. ¿Qué sucede cuando el mejor amigo quiere meterse con la novia? ¿No le pegan un trancazo? ¿No lo dejan ahí medio molacho porque se metió con lo que no debía? Y no vemos a este hombre respetando eso, diciendo: hey, eso no es mi tiempo. Mi tiempo era estar aquí y acompañarlos. Pero ahora no es mi voz la que se escucha, es la voz del novio.
Y yo me regocijo en escuchar su voz y saber que he cumplido mi función. Vemos a Pablo encarcelado, escribiéndole cartas a los filipenses y a Timoteo y diciendo: yo sé que mi vida está por ser derramada como una ofrenda. He cumplido. No me gusta donde estoy, pero me regocijo de haber cumplido lo que Dios me mandó a hacer. Y todas esas palabras aquí de Juan, para mí, me muestran la confianza del hombre en su Dios. Yo entiendo mi porción, hice lo que me fue mandado, lo hice fielmente, lo mejor que pude, sabiendo que no se trataba de mí, sino de Jesús. Es muy interesante porque decía en la mañana de que yo no creo que una persona pueda llegar a tener esa confianza en muerte si no ha aprendido a tener esa confianza en vida, en los tiempos buenos, en los tiempos de crecimiento, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de productividad, para que cuando llegue el día malo, dice la Biblia, podamos resistir. Y esta nueva etapa para él era su última etapa. Pensando en esto, meditaba de que la vida terrenal es una transición. Este no es el todo. Estamos aquí para decidir, para escoger dónde estaremos por toda la eternidad. Y mientras estamos aquí para bendecir, para servir, para amar, para entregar valores y para edificar el reino de Dios, pero últimamente este no es nuestro destino. Juan parece ser tenía esa madurez, lo cual a mí me habla de confianza. Como decía antes, no creo que lleguemos a ese tipo de confianza si no comenzamos a confiar en Él ahorita, de mayor manera. Así que al cerrar este día, tengo una pregunta, y es de si usted confiará en Dios en los momentos de transición en su vida. Cuando los hijos ya no están y usted dice: ¿y ahora quién me va a ayudar con esto? ¿Quién va a llenar de vida la casa? Ya no tengo empleo, ¿y ahora qué hago? Antes era más joven, ¿y ahora qué hago? La pregunta es si usted y yo confiaremos en ese momento de transición tan difícil. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por el regalo de vida que nos has dado y el regalo de conocerte. Ayúdanos a entender y a discernir la etapa de vida donde estamos, para que hagamos todo lo que tú demandas de nosotros aquí y ahora. Ayúdanos a ser intencionados, a ser gente intencionada, Señor, que te obedece y hace lo que tú dices. Te pedimos perdón porque en tiempos de dificultad a veces nos quejamos y nos quejamos en contra tuya y decimos que tú eres malo y cómo puedes dejar esto que venga a nuestra vida. No somos quien juzgarte, ni quien puede entender tu plan para nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti y a serte fiel, a hacer todo lo que tú deseas de nosotros aquí, en esta fase, en esta etapa. Y que el día que tú nos llames a casa, podamos ir con la frente en alto, habiendo hecho todo lo que tú querías de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús.